Cristina y Cecilia, que estuvieron en cada panel, nos van a hacer una devolución de lo que han escuchado, de lo que han podido ahora leer, de las hojitas que cada grupo, de estas resonancias, de los desafíos. Entonces, bueno, vamos a acomodarnos en el salón, a hacer silencio y escuchar esto que Cristina y que Cecilia nos van a compartir. Bueno, muchas gracias. Estuvimos trabajando con Cecilia las distintas cosas que se nos fueron ocurriendo, porque obviamente es un foro, un lugar de encuentro con múltiples y muchísimas complejidades, entonces solamente vamos a mencionar algunas de las cosas, de las ideas fuerzas que se nos fueron ocurriendo en este momento. El foro se llama Niñez, Adolescencia y Familia, Nuevos Escenarios y Subjetividades, Estrategias Posibles. Y lo fuimos dividiendo en algunas de las cosas que se nos fueron ocurriendo en cada una de estas categorías. Con respecto a la subjetividad, creo que retomamos ahí algunas de las cuestiones que se dijeron en esta mesa de Dunchak y Corea sobre la sociedad que construye consumidores. O sea, cómo salimos de esa construcción de consumidores y qué se consume. Y muchas veces los consumos van variando, pero se sigue siendo consumidor. Y lo que se dio a través de las distintas ponencias es que hay un pasaje, me parece, que es muy interesante, de lo que plantearon, desde el ser consumidor a compartir bienes culturales, distintos bienes culturales, no consumos que establezca la sociedad occidental, cristiana, blanca, machista, heterosexual, que sigan poniendo todos los adjetivos que ustedes quieran, sino cuestiones que tienen que ver con lo que cada uno de los grupos fue construyendo en ese espacio, en ese lugar y fue encontrando. ¿Cómo circulan esos bienes culturales? Estuvieron hablando también en las ponencias de cómo ponerse en contacto con esos bienes que traen los distintos grupos sociales, que son múltiples y son diversos, y que muchas veces son ajenos o diferentes a los grupos en los cuales estamos nosotros, que también pertenecemos a distintos grupos culturales. Entonces, ¿cómo hacer de aquello que es desconocido algo familiar sin devaluarlo ni descalificarlo? O sea, que tiene tanto valor como el valor que tienen los bienes culturales que yo comparto. Y ahí, bueno, aparecen todas las cuestiones teóricas de Bourdieu sobre el capital social, el capital cultural, que es muy importante como para tener en cuenta, o sea, cuáles son esas cuestiones que circulan y cómo se construyen esos capitales. De acuerdo a eso también, otras cosas que se nos fueron ocurriendo es poder plantear el tema de los marcos normativos, ¿no?, que aparecieron en las diferentes ponencias. ¿Quién sostiene los marcos normativos? ¿Cómo se construyen? Pero al mismo tiempo, ¿cómo se sancionan esos marcos normativos? ¿No es cierto? Porque cuando se construyen reglas o normas de convivencia, tenemos que poder decir también qué vamos a hacer si alguien no las respeta. Pero diferenciar sanción de castigo. Los castigos son corporales, las sanciones son morales. Entonces, ¿qué hacemos cuando trabajamos con eso? ¿Cómo las vamos construyendo? ¿Qué necesidad tenemos de armar marcos y reglas? Y por otro lado, ¿quién es el que sostiene la norma? Que la norma se sostiene socialmente. Entonces, eso nos retrotrae también a otro tema que me parece que atravesó todas las ponencias, y también Cecilia me decía que en la mesa 2 también, sobre el tema del individuo y la sociedad. Un viejo tema que las ciencias sociales, la psicología, la sociología, la antropología viene trabajando desde hace mucho tiempo, sobre cómo aparece primero. ¿El individuo es el individuo solo? ¿Es la sociedad? ¿Cómo se construye ese individuo? Y creo que la discusión está saldada, se construye desde lo social. ¿Sí? O sea, por eso las cuestiones que estuvieron planteando es cómo se arman redes, ¿sí? Cómo armamos redes. Y acá estamos presentes una serie de instituciones que son al mismo tiempo nodos de diferentes redes.
Cada uno de ustedes son nodos de distintas redes y nosotros también pertenecemos a nodos de distintas redes. Entonces, me parece que es interesante. En algunas ponencias se plantearon eso, como de que haya agujeros que están rotos en la red y que tenemos que reparar esos agujeros. Otra cosa que me parece interesante es en el modelo que yo me formé de Billy Quinn en México, lo que ellos planteaban es que todos los que nos dedicamos a este tipo de cosas y que tratamos de ver qué es lo que les pasa a nosotros, también tenemos agujeros en nuestras propias constituciones. ¿Sí? Entonces la cuestión también sería ver qué es lo que nos pasa a nosotros y cómo vamos reconstruyendo esos agujeros. O sea, en la medida en que podemos hacerlo con otro, junto con otro, no porque yo sea más o mejor, sino porque lo hago en comisión con el otro. Entonces, es muy interesante ver que si lo pensáramos en el viejo estilo de poder pensar las cosas como son todos carentes o acá somos una manga de carentes que no les puedo contar. Tenemos que ver cuáles son las carencias que tenemos cada uno de nosotros y cómo las vamos reconstruyendo en esa tarea junto con el otro. Desde una posición de horizontalidad, que es difícil, ¿no? Porque ahí otro tema que surgió, me pregunté, es cómo circula el poder. Porque sabemos muy bien cómo circula el poder en las instituciones piramidales, pero nos cuesta mucho más ver cómo circula el poder en la horizontalidad. Porque también circula el poder en la horizontalidad. Entonces decir, también circula el poder, yo que me creo, no sé qué a ustedes, a mí me pasa todos los días. Decir, y yo que me creía tan horizontal, mirá lo autoritaria que me salió ahora. Decir, la mierda, Cristina, mirá lo que te salió. Decir, menos mal que no lo dije en voz alta. Pero lo había pensado. Entonces decir, eso, es decir, creo que la invitación es a mirar y reflexionarse, ¿no? Es decir, esto que se estaba pensando, cómo crear espacios en estas redes en las cuales participamos para poder mirar y mirarnos. O sea, no es que tenemos todo resuelto y entonces, así como, no sé, salvadores de la patria, vamos a ver qué es lo que hacemos con los otros. Por eso la vieja idea de asistencialismo cayó y está estallada. Es decir, la idea es cómo hacemos trabajo con otros, trabajo comunitario. ¿Qué es lo que tenemos en común? ¿No? ¿Qué es lo común de eso? Y hay montones de autores que van a trabajar, desde el filósofo Roberto Espósito, Gabriela Dicker, van a trabajar muchísimos autores sobre qué es lo común, qué es lo que tenemos en común. También en algunas de las ponencias planteaban, una de las señoras que decía, ¿y a mí me dejarán entrar? ¿Podré entrar? ¿Me dejarán? Es decir, y creo que el cambio que estuvieron contando es desde el que pregunta, ¿los otros me dejarán entrar o yo me autorizaré para entrar? ¿Sí? El cambio es decir, ustedes, que son los que ponen las pautas, las normas y las reglas, ¿me dejan entrar o me dejan adentro, me dejan afuera, me excluyen, no me excluyen? O yo me incluyo, me excluyo. Y participo con. O sea, tomo decisiones y responsabilidades. Y también estuvieron hablando de eso, de cómo se va construyendo, que no es un camino fácil, obviamente, pero que, bueno, nos pone en esa situación de plantearnos y preguntarnos. También hablaron sobre conectarse con la experiencia de la exclusión, ¿no? Es decir, que es muy interesante y la distancia y la tensión que nos pone porque hablamos de los niños, las niñas y los adolescentes en el comienzo, digamos, y la aparición de nuevas normas y reglas que nos reglan a todos, pero nos cambian las formas sociales que teníamos de pensar, ¿no? Los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, pero también la nueva ley de salud mental, como pensamos, ya no son locos, son sufrientes mentales. Decía la mía, a ver, ¿y yo cómo lo pienso? ¿Como loco o como sufriente mental? Yo cuando, ¿no? Decía, bueno, muy lindo, que vengan y que vivan en comunidad, pero que vivan con otro, conmigo no. Decía, ¿cómo te quedaste en la vieja ley? ¿Cómo haces esto? No, me parece que de las cosas que se estuvieron planteando tienen que ver con eso, con cómo hacemos, porque planteaban, ¿no? Estos espacios nuevos, los nuevos escenarios, ¿son nuevos o son viejos? O vienen, cada vez que se instaura una ley que antes no existía,
y sacamos, digamos, toda la ley del patronato, donde había que tener patronato sobre las mujeres, los niños y los locos. ¿No? Es decir, todas esas leyes están cambiadas. Pero nosotros, ¿cómo nos formamos? ¿Sí? O sea, los libros de lectura que fuimos teniendo, digamos, hay experiencias de investigación extraordinarias. Catalina Weinerman tiene un texto que se llama Mamá amasa la masa, donde analiza los libros de lectura de la escuela primaria desde las diferentes décadas, cómo aparecen los hombres y las mujeres y los adultos mayores. ¿Sí? Entonces decir, yo me formé con eso. Yo me constituí como subjetividad pensando que ser abuela era quedarme en mi casa haciendo buñuelos o tejiendo mañanitas. Y ahora resulta que me dicen, puede ir a la universidad. Y yo decía, la mía. No lo hace. Todo el resto de la gente me va a decir, yo trabajo con un programa de adultos mayores que tengo 450 adultos mayores. Y entonces lo que ellos me dicen es, mi hijo me dice, justo hoy te doy a los chicos, los tenés que cuidar. No, hoy voy al curso de sexualidad, erotismo y amor. Y entonces el hijo le dice, pero vos te imaginas, justo hoy tenías que ir. Eso es que lo haga. Entonces, a ver, la subjetividad me parece como muy, muy interesante en la forma que tuvieron en nominar este encuentro, porque nos pone en discusión montones de cuestiones, nos pone en discusión los espacios, nos pone en discusión a nosotros, nos pone en discusión los derechos de los niños o de las mujeres o de los locos o de los que sea, pero que me hace salir de esto que hablábamos, el modelo médico hegemónico clasifica, vieron de todo, podemos repetir lo que dice el texto, qué sé yo, Menéndez, clasifica, tiene esto, y ¿qué pasa cuando nosotros seguimos haciendo esto? O sea, lo excluyo, es fantástico. Lo saco, pero a nadie se le ocurre porque tenés problemas con un hijo, sacarlo de la casa. Corto mano, corto fierro, no soy más tu mamá. Voy al registro civil y me borro. No se puede, sin embargo hay instituciones como la escuela, por ejemplo, que excluye sin ningún problema. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es decir, ¿cómo pensar o repensarnos? Es decir, ¿por qué en algunas instituciones que se arman como red podemos pensar en la exclusión y hay otras en la lógica de la exclusión y hay otras instituciones que en lo que estuvieron viendo hoy, cada uno contando, pareciera que no se maneja con la lógica de la exclusión, se maneja con la lógica de incluirlo con todas las características que tenga ese sujeto, con todas las potencialidades que tenga ese sujeto. Y pareciera que también lo que aparece, que me parece muy interesante, es que se readueñan del futuro. ¿Sí? Porque para tener futuro tengo que pensar que la muerte está muy lejana. Por eso, qué sé yo, las enfermedades crónicas o los adultos mayores o ciertas edades del hombre, que la muerte está más cercana, es mucho más difícil pensar en los futuros. Pero para los niños, las niñas y los adolescentes, el futuro, digamos, la muerte está bastante lejana. Pero ¿qué es lo que pasa? Que algunos se suicidan, como contaban los colegas de la primera ponencia. Entonces, ¿cómo hacer que se readueñen del futuro? Que se readueñen de la función de vida. Y de eso giraron los trabajos. No sé si de las estrategias posibles también estuvimos comentando las participaciones, ¿no? Algunos decían, estos chicos que vienen a los grupos, yo los llamo las estrellas fugaces. Vienen un día y mamás fugaces hay también, ¿no? Vienen un día y se van. Y yo decía, la mierda, ¿cómo hago para que vuelvan? Decir, bueno, ¿cómo podemos pensar en seguir incorporando esas estrellas fugaces? ¿No? Es decir, creo que de ustedes lo que hablaron también es de cómo esto nos retrotrae al tema de la evaluación. Hay evaluaciones formales que te pueden decir cuánta gente se atendió y tuve 380 consultas, todas esas cosas formales. Y la otra es la calidad. ¿Cuáles son los indicadores de que estamos mejor que la vez pasada o que el año pasado cuando empezamos y a partir de qué indicadores vamos construyendo? ¿Por qué se amplió la comunidad? ¿Por qué participa más gente? No me importa el número, lo que me importa es la calidad del vínculo que se va armando. Y creo que de eso también hablaron, y bueno, hablaron de quién es el otro, hablaron de la evaluación del éxito y el fracaso, hablaron de pensar demanda o construir demanda. Yo acepto solamente a aquel que viene y me dice quiero tal cosa,
o hay cosas que tengo que construir. Puedo desear aquello que nunca vi, que nunca experimenté, porque había alguna de las preguntas que dice, el que vivió con violencia, ¿cómo hace para distinguirla? Porque la terminó naturalizando. Y entonces una pregunta para nosotros es ¿cómo resquebrajo la naturalización? ¿Sí? ¿Y cómo hago para crear una demanda que diga yo quiero vivir sin violencia, se vivió siempre con violencia? Y es mago. O sea, una serie de preguntas que nos hicieron todas las intervenciones de ustedes, ¿no? Bueno, y le paso a Cecilia que tenía otras más preguntas. Bueno, trabajamos con Cristina estas cuestiones puntuales que aparecieron en los relatos de cada experiencia. Lo fundamental que Cristina transmitía esto de trabajarnos para trabajar. Y por otro lado, lo que me interesaba era comentarles lo que se había sentido, lo que habíamos sentido en cada relato que expusieron. Y el sentir tuvo que ver con el nacimiento, tuvo que ver con disposición a la vida, con ofrecerse corporalmente ante la necesidad de una nueva respuesta. Pudimos sentir que habilitaron preguntas y salieron de la institución salió de la institución en búsqueda a quienes quiere acompañar. Y eso me parece que es lo más importante que he escuchado en el día de hoy. Y es esta habilitación de la institución a salir de la institución, a salir en la búsqueda, en el encuentro, en la construcción del territorio a partir de vincularse. Salieron en todas las experiencias en búsqueda de aquellas personas a las que querían comprometerse, con quien querían comprometerse y trabajar. Y me parece que eso habla de un compromiso y de una postura del cuerpo, como decía Emilio en un principio, de una reflexión, de una flexión para poder cobijar a ese otro que aparece en este momento. Ese cobijo, como decía Cristina, es mucho trabajo personal porque nos enfrenta a nuestras propias incompetencias, a nuestros propios agujeros. Y la propuesta que ustedes han dado hoy es aceptar al otro en su sí mismo, encontrarlo así como es, y tomarlo y cobijarlo así como es. Esta es un poco la devolución que nos interesaba acercarles, saber que se escuchó mucho compromiso, se escuchó mucho compartir, se escuchó recuperar la ilusión, una ilusión que tiene que ver con creer en el crecimiento. Y eso fue conmovedor. Cada relato que tuve la posibilidad de escuchar, hubo mucha conmoción. Conmoción porque está puesta la vida, en pos de la vida. Esto es con lo que queríamos cerrar, con dejarles estas palabras de haber tomado el compromiso con quienes trabajan y el contagio de vida que da cada uno de sus relatos. Nada más. Otras cosas que habíamos señalado y que no pusimos acá, que me pareció como muy importante en esta mesa, se habló de la pregunta que uno se hace ¿cómo hago para recibirte cuando sé que me estás patoteando, cuando sé que me estás agrediendo? ¿No? Sí, que es difícil. Obviamente que es difícil, pero a mí me parece, digamos, yo ahí ¿qué pienso? El espíritu de la ley, de la nueva ley sobre el derecho de los niños, las niñas y los adolescentes, lo que señala es que tiene que haber un adulto que se haga cargo. O sea, yo como adulto me hago cargo de que vos podés patotear, me podés decir un montón de cosas, pero sé que esa es como la primera aproximación que tenés conmigo. Sé que atrás de ese sujeto que patotea, de ese sujeto que agrede, de ese sujeto que está lastimándome, hay un otro que puede establecer lazos sociales. Y entonces en función de ese otro que puede establecer lazos sociales es que sigo estando, y porque sabemos
que en este tipo de trabajos que hemos emprendido todos, tenemos que poder saber manejarnos nosotros mismos, saber qué es lo que pasa. ¿Me está patoteando a mí, María Cristina, o está patoteando el lugar ese que yo estoy ocupando en esa institución? ¿Sí? O sea, es su forma de relacionarse, ¿no? Entonces decir, bueno, ¿cómo hago para poder cambiar esa forma de relacionarse? Teniendo tantas cosas lindas que tiene, tantas potencialidades, elige esa, que no es la mejor que todos tenemos, aunque todos sabemos que cuando tenemos que agredir a un otro, cómo agredirlo, pero no es la mejor cosa que tenemos. Entonces, eso me parece que es muy importante también tenerlo presente, porque si no, muchas veces en los foros lo que aparece es esta cosa como que somos los violines, las campanitas y las mariposas que hacemos todo lo que decir, y nunca aparece ninguna de esas cosas de la atención, que acá sí aparece. O sea, la atención, la discusión, la bronca, la rabia, que a mí me produce también esas cuestiones, porque por eso hablábamos hoy de los agujeros, ¿no? Es decir, porque me rememora todas las agresiones que yo también recibí y cómo me planto frente a eso. ¿Sí? Me planto como que vos renovás una agresión que yo recibí o que puedo poner cierta distancia. Por eso también, cuando no podemos poner la distancia, todos sabemos en qué momento alguien me puede. ¿Sí? O sea, ese patoteo, esa agresión, me puede más que otra. Y entonces con ese o con esa yo no puedo. Porque toca un punto débil mío. Y ahí están las redes de contención que son mis compañeros. ¿No? Es decir, por eso es importante, creo que ustedes lo pusieron acá en varias de las resonancias y desafíos, esta cuestión de que es importante crear estos espacios de pensamiento y reflexión en todas las instituciones y que sería muy importante que también eso estuviera incorporado en las instituciones. Por ejemplo, en la escuela, tanto en la escuela primaria como en la escuela secundaria, nosotros tenemos, no así en las universidades, los maestros tienen las horas, son todas horas al frente de grado. Tienen 20 horas o 40 horas al frente de grado, no hay espacios para pensar. ¿Sí? No hay espacios pagados como trabajadores para pensar. O sea, lo que estamos diciendo es que no es que necesitamos este espacio porque ahí somos debiluchos. No, necesitamos este espacio como parte de los derechos que tenemos todos y todas para poder hacer cosas. ¿Se entiende? Entonces, es decir, es interesante que esto también se pueda promover hacia otras instituciones. No es que pensamos solamente en trabajar y en lo comunitario, sino también pensamos en todas las leyes que faltan, en todas las cosas que faltan, o sea, como parte de esta construcción de ser ciudadanos y de poder pensar, bueno, en este espacio podemos pensar estas cuestiones, pero también haría falta, como hubo en algún momento el Plan 13 o como hay en algunos lugares, no todas las, pero sí en otros países los docentes, ¿sí? Porque estoy pensando en el tema de la escuela como una obligatoriedad, ¿no? Es decir, el Estado le saca el monopolio de la educación de los chicos a las familias y se lo adjudica. Por eso el único que puede violar los derechos humanos de ser un mismo niño es el Estado mismo. Entonces decir, bueno, pero ¿cómo le garantizás a esos docentes que puedan pensar y trabajar sobre esas cuestiones? Porque eso también es comunitario. Entonces, es importante poder pensar que tenga que haber espacios de reflexión en las instituciones a las que pertenecemos, pero no solamente en las instituciones de ayuda, en las instituciones de educación, de salud, en las distintas instituciones, es importante y cada vez más poder pensar en estos espacios que reflexionen sobre lo que se trabaja, sobre la praxis, que puedan decir, esto me resultó difícil, ¿por qué? Bueno, ¿con qué autor podemos leer? ¿Cómo lo podemos iluminar? Esas cuestiones me parece que son muy interesantes. Sí, estaba viendo que en todas las hojas encontré como resonancia la necesidad de la inclusión de la familia. Y bueno, creo que entonces podríamos pensar que estuvo cumplido el objetivo, ¿no? Salir en búsqueda de la familia, integrar la familia y entender que en cada uno de estos niños y adolescentes hay una familia y una comunidad. Desde allí está el trabajo. En todas las hojas hablan de esto, de salir en búsqueda de la familia. Bueno, recuperar el juego. Acá hay una hoja que habla de esto, ¿no? Donde se plantean el recuperar la capacidad del juego.
el juego como espacio de encuentro. Acá Cristina puede hablar mucho más del juego que yo, pero creo que eso es algo que nos remite a una vivencia, a una experimentación de placer, y es algo que tenemos que recuperar en nosotros para poder también transmitirlo y que el otro lo pueda tomar. No nos olvidemos de esta capacidad lúdica que tenemos y que en la contienda cotidiana es lo que a veces nos aleja de esta instancia y que los chicos tanto la necesitan, vernos sonrientes, ¿no? Bueno, fortalecer el vínculo, mirada personalizada, generar confianza, disponibilidad al caos y a la tolerancia. Hubo mucho trabajo. Acá aparece otra de las preguntas que planteábamos hace un rato, cómo plantear la violencia como algo ajeno cuando lo viven todos los días, ¿no es cierto? Que es esto que decíamos de que una de las tareas quizás más difíciles es la reflexión sobre lo obvio, sobre lo que está naturalizado, sobre aquello que vemos todos los días y que por lo tanto nos queda totalmente invisibilizado. No sé ustedes, pero cuando yo invito a alguien a mi casa, arreglamos en la casa entre todos, ¿no? Entonces a veces es un desastre todo. Yo digo, che, hagamos que viene alguien de una de la familia, viene los domingos, para que miremos todo lo que está mal y nunca nos damos cuenta. ¿Sí? Entonces decir, bueno, eso, ¿cómo desnaturalizar lo obvio? Eso que yo miro todos los días y lo veo como una cosa más. Pero bueno, no, lo tengo que mirar como algo que está ahí y está mal puesto, está en mal lugar, lo podría cambiar, ¿no? Sí, o sea, no es algo natural como las nubes o la lluvia, sino que es algo que yo puedo cambiar. Entonces, es como resquebrajar las naturalizaciones. Y creo que, claro, así se dice, ustedes me podrán decir, así es fácil, tiene una frasecita, resquebraja las naturalizaciones, pero ¿cómo se hace? ¿Sí? ¿Cómo se hace? Haciéndolo, trabajándolo, mirándolo, salir permanentemente a mirar cuáles son las naturalizaciones que tenemos en nuestra institución, entre nosotros mismos. Digo, yo muchas veces trabajo eso, ¿no? Es decir, en la familia, ¿no? Es decir, sí, pongámonos a ver todos a pensar todas las normas que cumplimos todos y que no están escritas en ningún lado. Pero hay familias que hablan a los gritos, hay otras que se susurran, ¿no? En mi casa yo suelo hablar más fuerte y que los chicos me dicen, vieja, que no estás dando clase. Ya mandaron una de decir, a veces hablo. Entonces decir, bueno, ¿cómo terminamos naturalizando todas esas cuestiones? O sea, resquebrajándolas, poniéndolas en preguntas. Es decir, ¿eso es así o no puede ser de otra forma? Siempre es así, siempre fue así, no lo puedo cambiar, lo podemos cambiar entre todos. Entonces, es decir, el tema de la naturalización y de la invisibilización es un tema muy importante, ¿no? Porque cuando planteamos todas estas cuestiones, digo, la violencia y todo lo demás, con la familia también, ¿no es cierto?, que hemos ensalzado en todo el tema de la familia, y no porque desconozca las bondades que tiene la familia, pero la familia también es una institución que en su seno produjo, reprodujo y sigue reproduciendo la violencia contra las mujeres, y fue invisibilizada. ¿Sí? Entonces, decir, estas cuestiones, o sea, ¿cómo pensar? Me animo a pensar, me produce cierto escalofrío. ¿Vieron cuando los hijos o los amigos o alguien nos dice una cosa que no nos gusta demasiado? Y decir, me corre un escalofrío por la espalda y decir, bueno, nos animamos a pensar estas cosas dentro de nosotros mismos, en nuestras propias instituciones. ¿No? Es decir, eso me retrotrae esta pregunta, ¿cómo plantear la violencia como algo ajeno cuando la viven todos los días? ¿No? Y decir, ¿y qué violencias admitimos nosotros todos los días? ¿Cuáles son las violencias que nosotros mismos aceptamos, ¿no? O las que yo mismo le produzco a nosotros. Y lo tengo totalmente naturalizado, y por ahí la gente dice, no le hables a Cristina porque hoy está mal, y entonces no le hablo. Es decir, sé aceptar esas cosas que se dicen. O sea, acá me parece que una de las cuestiones importantísimas que se vieron en las tres ponencias es el espacio de pensamiento, el espacio de reflexión, el espacio de pensarlo teóricamente y el espacio de las prácticas y las estrategias innovadoras que utilizamos. O sea, me parece que es que cierra,
En realidad yo no tendría nada nuevo que agregarles, me parece que están haciendo las cosas como muy bien, o sea, lo único que puedo contribuir es a decirles, bueno, miren, en esto está este Derrida, o este fulanito, o este Bourdieu, o este tal, o este cual, que también están pensando en ese tema. Pero bueno, me parece que eso es interesante. Y en ese sentido, un autor que me parece que es muy interesante es Axel Honneth, que es un filósofo que trabaja justamente con el tema del reconocimiento, este tema que tomó Cecilia, y que habla de que los reconocimientos de las minorías, cómo se van haciendo esos reconocimientos en América Latina, y que él trabaja, que plantea que hay como 3 círculos. El primero es el círculo del cuidado, el segundo es el círculo de las normas, los marcos normativos, y el tercero es el círculo de la solidaridad. O sea que es necesario que esas cuestiones, y lo que es interesante es cómo articula lo macro sociológico con lo micro. O sea, la macropolítica, si quieren, con la micropolítica en el sentido de lo que plantea Foucault, porque de lo que estuvimos hablando es de micropolíticas de poder. Sí, o sea, en cada una de las instituciones, en cada uno de los sistemas con los que estuvieron trabajando. Entonces, ese autor lo que plantea es algunas cuestiones que nos hacen pensar de manera interesante sobre cómo armamos, y todas las ponencias hablaron del cuidado, el cuidado como una resonancia de la ternura en todo caso, ¿no? Pero que no es la ternura de hacer caricias o abrazar, sino una ternura mucho más simbólica. Pero también hay marcas, pautas, normas, algunos planteaban cuál es el límite, cuál es la distancia, y qué sé yo, no podemos andar con 1 centímetro midiendo límites, ¿viste? De repente hay cosas que quedan en unas fronteras así terribles, que uno dice, no sé para dónde tengo que correr. Pero bueno, es para discutirlo, o sea, cuando tenga dudas, llevémoslo al ámbito de lo colectivo, llevémoslo al ámbito de lo público. Es decir, eso público, colectivo, que se puede hablar entre todos, o sea, el silencio no es salud. Para los más jóvenes, ¿se acuerdan? En alguna época hubo un círculo así alrededor del obelisco que decía el silencio es salud, el silencio nunca es salud, entonces por eso hagámoslo público, hablemos entre todos, pensemos en forma colectiva, y en cuando tengamos dudas sobre los límites, sobre lo que tengo que hacer, compartamos entre todos, no somos sabiondos ninguno, y seguimos preguntándonos. Y como le comentaba alguien, el día que no sienta impotencia, voy a pensar, estoy muy omnipotente, ¿qué me está pasando? Sí, o sea, siento muchas veces impotencia, no sé qué hacer un montón de veces. Sí sé pensar, junto con otros. Es decir, pero no me creo omnipotente, no soy omnipotente, obviamente. Es decir, bueno, el día que me la crea demasiado, ese día es para decir, no voy a hacer ningún comentario porque ya no sirvo para hacer pensar. Bueno, quiero agradecerles, agradecer las experiencias contadas, agradecer que pensaron, que salieron y que hoy se habían inscrito 300 personas para escuchar las experiencias. Esto es contagioso. Hoy han generado contagio y desde ese lugar, gracias. Muchísimas gracias. Por ahí algunos decían de sistematizar las experiencias y demás, me parece que se podría hacer para otro encuentro, y bueno, nos comprometemos a hacer alguna síntesis de estas resonancias y desafíos que hicieron en cada una de las mesas para que después se les puedan enviar. Gracias por la invitación.